Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a construir mazos para la exploradora Ursula Downs, continuando con el ciclo de los vídeos de los investigadores de la Era Olvidada. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos. En primer lugar, hablaremos de los fundamentos más básicos de Úrsula como investigadora, para lo cual leeremos sus cartas de investigador, sus cartas personales y haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien las habilidades de Úrsula. Una vez conozcamos bien a Úrsula como investigadora, pasaremos a plantear la estrategia básica de sus mazos, para lo cual plantearemos el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Finalmente nos iremos a la página de ArkhamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Úrsula, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Así que si os parece vamos ya a por ello y comenzamos por los fundamentos de Ursula Downs. Ursula Downs, la exploradora, es una investigadora de clase buscador con voluntad de 3, intelecto de 4, combate de 1 y agilidad de 4. Tiene una capacidad de reacción que podemos disparar después de que se mueva a un lugar y que nos permite realizar una acción de investigar, al límite de una vez por ronda. Aclaro que esta acción de investigar no cuenta de cara a nuestras 3 acciones normales y que además, si quisierais, podréis usarla con cualquier efecto que os permita investigar, como por ejemplo con una linterna. Además, dado que no deja de ser una acción que no es ni combatir, evitar, negociar ni desistir, pues ojo porque produce ataques de oportunidad. El símbolo arcano para ella es un +1 y nos permite, después de que termine la prueba, movernos a un lugar conectado, lo cual en potencia podría disparar la habilidad anterior siempre que se respete el límite de un disparo por ronda. Resistencia de 7 y cordura de 7. Mazo de 30 cartas que pueden ser de clase buscador nivel 0.5, reliquias nivel 0.4 de cualquier clase y cartas neutrales 0.5. Adicionalmente debe llevar a Jake Williams, la llamada de lo desconocido y la debilidad básica aleatoria. Su carta personal es Jake Williams, un apoyo coste 3 con un icono de intelecto y otro comodín, espacio aliado, viajero, que dice que la primera acción de movimiento o de investigar que realices cada turno no provoca ataques de oportunidad. Después tiene una reacción que podemos disparar después de que revelemos un lugar o que pongamos un lugar en juego. Al hacerlo, podemos agotar a Jake Williams para robar una carta. Por otro lado, su debilidad personal sería la llamada de lo desconocido, una traición, tarea, que al ser revelada va a la zona de amenaza. Luego tiene obligado, al inicio de nuestro turno, hemos de elegir un lugar que no sea el nuestro. Al final de nuestro turno, si Úrsula no ha conseguido investigar con éxito dicho lugar, debe recibir 2 puntos de horror y barajar esta carta de vuelta en su mazo. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Úrsula? En primer lugar, es una investigadora con una capacidad de encontrar pistas realmente extraordinaria. A pesar de que a simple vista puede no aparentarlo, ya que su intelecto no es extraordinario, aunque sí que es bueno, realmente la gran virtud de Úrsula es su capacidad de sacarse de la manga acciones extra para investigar. Eso sí, para hacerlo debe mantenerse siempre en movimiento. Es una investigadora que es capaz de sacar un beneficio en forma de investigaciones extra siempre y cuando se mantenga móvil. Y esa es la principal estrategia para jugar bien a Úrsula, que es mantenerla siempre en movimiento, para disparar cada turno esa acción extra para investigar. En segundo lugar, es una de las buscadoras más autosuficientes que hay en el juego, ya que puede defenderse a sí misma, tanto en términos de traiciones como de enemigos. Lo más destacable es el hecho de que tiene una agilidad de 4, lo cual le permite usar la evasión frente a enemigos y le permite defenderse en campañas como la Era Olvidada, donde las pruebas de agilidad son más comunes que en otras campañas. Por último, considero que Úrsula tiene unas opciones de construcción de mazos muy interesantes. Pese a que pueda aparentar ser una investigadora monoclase, o sea, solo acceso a buscador,
El hecho de que pueda llevar reliquias de cualquier clase y de nivel hasta 4 le permite incluir una serie de cartas muy interesantes que iremos viendo durante el vídeo. Estas serían, a mi modo de ver, las grandes virtudes de Úrsula. Ahora bien, ¿cuáles serían sus puntos débiles? La verdad es que no soy capaz de encontrarle apenas puntos débiles. Es posible que igual le falte un pelín de intelecto para que sea una buscapistas realmente sólida, aunque esto en verdad es relativamente fácil de solucionar con sus cartas. Quizás su único punto débil real es la molestia que supone su debilidad personal. Es una carta que aparenta ser casi inofensiva, porque en verdad no deja de jugar con el fuerte de Úrsula, que es mantenerse móvil, pero es que en la práctica esta carta acaba siendo un grano en el culo bastante más importante de lo que puede aparentar a simple vista. Más aún cuando, en caso de que no consigas resolverla, debes barajarla de vuelta en tu mazo. En particular es una carta muy complicada en la campaña de la Era Olvidada, por el modo en el que se construyen los mapas tan especial mediante la exploración. De modo general, considero a Úrsula una investigadora de complejidad media-baja. Es muy sencilla de hacer funcionar, ya que la única estrategia que tienes que entender es que hay que mantenerla siempre en movimiento. El único motivo por el que le elevo un poquito igual la complejidad es por su construcción de mazos, que no es tan trivial como puede aparentar. Considero que sus dotes para obtener pistas son extraordinarias, ya no tanto por su intelecto, como digo, sino por su capacidad de sacarse de la manga acciones extra para investigar. Su combate es pésimo, aunque bueno, ya adelanto que es cierto que puede combatir y de modo muy efectivo mediante otro tipo de jugadas y de cartas. Su evasión sería media alta, ya que tiene una buena base de agilidad. Su defensa física sería media y la mental media tirando a baja por la amenaza de la debilidad personal y por una cordura que se queda simplemente en aceptable. Con todo esto ya deberemos conocer bien a Úrsula como investigadora. Conocemos sus habilidades, sus virtudes y sus defectos, lo cual nos da la información necesaria para plantear sus mazos. Así que pasemos pues a plantear la estrategia básica de los mazos de Úrsula, para lo cual, como siempre, plantearemos a través de varias cartas concretas de ejemplo. Seguiremos el formato habitual de estos vídeos, donde separamos los 4 aspectos clave de la estrategia de la construcción de mazos, que son los que podéis ver en la imagen. Comenzamos por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden reforzar las dotes de Úrsula para encontrar pistas? Voy a empezar destacando una carta que considero fundamental para Úrsula por la combo que hace con su habilidad personal, que sería el trabajo de campo. Este apoyo que nos puede dar +2 de habilidad para la primera prueba que hagamos tras movernos a un lugar. Este efecto puede dispararse prácticamente al mismo tiempo que la habilidad personal de Úrsula, lo cual nos daría +2 de habilidad en esa investigación regalada. Pues viene genial para empezar con buen pie esa fase de investigaciones. A partir de aquí, pues ya no voy a contar nada que no haya contado ya en otros vídeos como este, cuando hablo de personajes buscapistas. Como siempre, hay que potenciar el intelecto y hay que intentar comprimir acciones. Es decir, ganar cuantas más pistas mejor en el menor número posible de acciones. Por un lado, destacaremos los potenciadores estáticos como la lupa o el Dr. Christopher. Y, por otro lado, destacaremos los efectos que nos dan pista extra o alguna recompensa adicional al investigar con éxito, como puede ser la deducción o el eureka, por ejemplo. Como podéis ver, esta parte era la más sencilla para Úrsula, así que pasamos a la que debería darle más problemas, al menos en teoría. Son el combate y la evasión. ¿Qué cartas pueden ayudar a Úrsula a lidiar con los enemigos? El primer recurso que tiene Úrsula para los enemigos es la evasión, ya que tiene una agilidad base muy buena. Por ello, cualquier carta de habilidad que le potencie la agilidad, pues le permitirá quitarse a prácticamente cualquier enemigo evitando. Eso sí, no olvidéis que a menudo la evasión solo es una solución temporal a los problemas. Es fundamental poder liquidar a los enemigos de un modo permanente, a poder ser derrotándolos. Y para ello, pues podemos contar con compañeros de equipo o podemos también, alternativamente, darle a la propia Úrsula medios para liquidarlos.
Una posible opción puede ser usar esas cartas para poder combatir usando el intelecto, que es la habilidad fuerte de la mayoría de buscadores. El Tengo un plan en particular es una de las cartas más sólidas en ese sentido, ya que puede hacer un ataque puntual muy poderoso a través del intelecto, siempre y cuando tengamos pista, lo cual para Úrsula será fácil. Ahora bien, esta expansión de investigadores viene con un recurso muy interesante para que Úrsula pueda combatir, que es el arco ornamentado, un arma para poder combatir usando la agilidad, que es la segunda habilidad fuerte de Úrsula. Esta carta te dejaría hacer ataques por 3 daños con una habilidad base de al menos 6, lo cual hace que Úrsula pueda despachar enemigos de modo permanente. Ahora bien, la carta no está exenta de pegas, tienes que recargarla cada vez que la usas, lo cual te cuesta una acción extra, y también te ocupa ambas manos, lo cual debes tenerlo en cuenta a la hora de valorar si te interesa o no te interesa meter esta carta en función del enfoque que le quieras dar a tu mazo. Una Úrsula más especialista buscapistas, pues no querría gastar las manos en esto. Una más generalista sí que podría apostar por ella. Con esto, Úrsula ya deberá tener medios más que de sobra para lidiar al menos con los enemigos. Así que pasamos al apartado de defensa. ¿Qué cartas pueden ayudar a Úrsula a defenderse de los mitos de modo general? De nuevo, la expansión de investigadores de este ciclo viene con una carta defensiva que encaja bien en Úrsula, que es el Diente de Ezli. Un potenciador estático tanto de voluntad como de agilidad, aunque solo es válido para cartas de traición. Si bien, como ya dije el otro día, no soy muy fan de esta carta, igualmente Úrsula es una de las mejor colocadas para sacarle partido, ya que tanto su voluntad como su agilidad son buenos de base. Después, pues podemos usar cartas de habilidad para defendernos de las pruebas de habilidad de modo general. Mente Inquisitiva en particular tiene el potencial de darnos un +3 a cualquier habilidad siempre que nuestro lugar tenga pistas, lo cual deberá ser deseable prácticamente siempre para Úrsula. También podemos tener en cuenta la carta Razonamiento Lógico en función de la campaña o escenario que juguemos. En caso de que el horror pueda ser un problema, o en caso de que haya cartas tipo terror que vayan a la zona de amenaza, pues esta carta puede valer la pena tenerla en cuenta. Finalmente, quiero destacar una carta que no es de clase buscador, pero que Úrsula puede llevar al ser de tipo reliquia, que es la Piedra Chthonian, una carta que es capaz de sellar una ficha simbólica entre calavera, sectario, tablilla o antiguo. Dejarla fuera de la bolsa mientras tengamos la piedra en juego. Carta fantástica para ciertos escenarios donde alguna de esas fichas es particularmente dura. Ya adelanto que en la Era Olvidada hay muchos objetivos muy golosos para esta carta en algunos escenarios. Terminamos con el apartado que denomino sinergias, donde hago mención a ciertas cartas que interactúan de un modo particularmente poderoso con el investigador que estamos estudiando, y que por lo que sea no he encajado en ninguno de los 3 apartados anteriores. En primer lugar, toda carta que sea capaz de mover a Úrsula sin gastar acción debe incluirse prácticamente siempre, ya que os permite disparar la habilidad personal de Úrsula sin falta de gastar una acción en moverse. Cartas como el Atajo o el Batidor valen para movernos sin gastar acción, disparando la habilidad de Úrsula y permitiéndole hacer un turno de 4 acciones de investigar, las 3 normales más la extra de su habilidad. En segundo lugar, quiero destacar la opción de construir un mazo entero en torno a las cartas de tipo reliquia, aprovechando el hecho de que Úrsula puede acceder a reliquias de hasta nivel 4 de cualquier clase. En este arquetipo, la carta de la doctora Edgy Horowitz tiene un potencial muy pero que muy alto, ya que ejerce de tutor de una reliquia y la pone en juego gratis y sin ocupar espacio. Por ejemplo, la doctora podría encontrarnos el arco y podría ponerlo en juego sin ocupar las manos, eliminando de un plumazo uno de los grandes defectos de la carta. O por ejemplo, podría escoger una reliquia que ocupa el espacio accesorio, que hay muchas, y tenerla en juego sin ocupar dicho espacio, lo cual nos permite llevar un segundo accesorio al mismo tiempo. Después quiero destacar otra carta que tiene un potencial muy alto en los mazos en torno a las reliquias, que es el Desenterrar a los Antiguos. Carta que, como dije el otro día, tampoco soy fan de ella, pero que podéis tenerla en cuenta para abaratar las jugadas de las reliquias caras, con la virtud de que además esto te roba carta.
Finalmente, quiero mencionar otra carta que deberá ser evidente en este arquetipo, que es el buscador de reliquias. Una carta que nos abre un espacio de accesorio adicional y que nos permite tener múltiples reliquias que ocupen dicho espacio al mismo tiempo en el juego. Úrsula puede acceder a reliquias de cualquier clase, lo cual le abre la puerta a muchas cartas muy buenas que ocupan el espacio accesorio. De hecho, he hecho una pequeña recopilación de cartas que encajan en esta descripción, que son las que podéis ver en la imagen. Todas ellas pueden entrar legalmente en mazos de Úrsula. Y la carta Cazador de Reliquias te permitiría llevar varias de estas cartas al mismo tiempo en juego, por lo que sería una compra prácticamente imprescindible en caso de que queráis apostar por al menos, yo diría, al menos 2 de las cartas que podéis ver en la imagen o bien otras similares. Con esto cerramos ya el planteamiento estratégico de los mazos de Úrsula. Hemos hablado de las ideas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de construir sus mazos, por lo que ahora ya podemos pasar a la parte práctica. Como siempre, ahora os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Úrsula. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre, os voy a enseñar varios mazos de ejemplo para Úrsula. En este caso, 2 mazos hechos por mí, con 2 posibles arquetipos, y uno hecho por el legendario Start With The Name. Aquí podéis ver ya mi primera propuesta para un mazo de Úrsula. Os recuerdo construyendo los mazos en modo progresión, es decir, usando solamente las cartas que había disponibles cuando salió originalmente el ciclo de la Era Olvidada. Es decir, con la caja base, Dunwich, Carcosa y Era Olvidada. Esta primera variante, o arquetipo podemos llamar, gira en torno al concepto de las reliquias, a aprovechar el acceso de Úrsula a reliquias de todas las clases y a sacarles el máximo partido. Se podría decir que es un arquetipo donde Úrsula va a ser un poco más autosuficiente que en el otro. Es decir, si bien su principal enfoque será como buscapistas, va a tener medios para combatir de modo puntual y medios para asistir a los compañeros de equipo. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la Piedra Axonian. Esta carta que nos deja sellar una ficha simbólica que pueda ser complicada, lo cual va a ayudar efectivamente a todo el grupo. Aquí, en el mazo de nivel 0, solo tenemos 2 cartas de tipo reliquia, que serían la Piedra y el Diente de Ezli. Eso sí, ya podéis ver que apostamos ya por la doctora E.G. Horowitz como aliado, ya que nuestro objetivo, no solo en el mazo de nivel 0, sino también en las mejoras, será sacar todo el partido posible a las reliquias. Veis que tenemos tanto a la doctora Horowitz como al doctor Christopher, así que carisma será una compra muy importante al arranque de la campaña. Finalmente tendríamos los staples típicos para Úrsula, como serían el trabajo de campo, el atajo y más adelante el batidor. Como siempre, no olvidéis echar un vistazo al texto de la parte derecha, puesto que ahí explico en más detalle cuál es la filosofía y la estrategia del mazo, así como el plan de mejoras, el cual es bastante ambicioso, por cierto, porque quiero apostar por el óvulo de Caronte, que es una reliquia y que Úrsula puede llevarla aunque no sea de clase buscador, así que considero que vale la pena aprovecharla. Si veis el plan de mejoras, pues encontraréis algunas otras reliquias interesantes, como el arco, el cual hace una combo genial con la doctora Horowitz. Se podría decir que el plan de mejoras está como dividido en 2 mitades. La primera serían cartas imprescindibles, que serían hasta aquí, y luego de ahí para abajo pues ya serían lujos que la campaña de la Era Olvidada junto con el óvulo pues nos van a permitir. Si os parece, paso ya a mostraros mi segunda propuesta para un mazo de Úrsula, que sería el arquetipo ya 100% buscapistas. El anterior, el que he llamado Relicaria, por su afinidad con las reliquias, será un mazo más temático y más generalista, mientras que este de aquí ya sería un mazo mucho más optimizado para que sea una buscapistas lo más efectiva posible. Igualmente, si os fijáis, veréis que tampoco hay muchas diferencias en cuanto al mazo de nivel 0. Por ejemplo, hemos quitado la Piedra y hemos quitado a la doctora Horowitz, reemplazándolos por los signos arcaicos, con la intención de mejorarlos a la versión de nivel 3, que es una carta que nos dejará, a piedras guía, nos dejarán
investigar enganchando varias pistas con una sola acción. Y además es un efecto que podremos disparar, activar usando la propia habilidad de Úrsula. Cabe la posibilidad de que con esta combo Úrsula sea capaz de coger, si no todas, casi todas las pistas de un lugar. En caso de que le salga bien esta jugada, moverse, resolver su reacción sobre los signos arcaicos de nivel 3, ojo, y a poder ser también con trabajo de campo, para que así el intelecto sea lo más alto posible y pueda enganchar cuantas más pistas mejor de una sentada. Por lo demás, como digo, el mazo es similar en cuanto al nivel 0, mientras que el plan de mejoras pues tiene algunas sutiles pero importantes diferencias. Siendo la más importante la mejora de los signos arcaicos a la versión de nivel 3, a las piedras guía. Además, es un mazo que como no necesita carisma, y no necesita el arco en este caso, pues tarda menos puntos de experiencia en sentar las bases, por así decirlo. Por ello se puede permitir algunos lujos más hacia la parte final de la campaña. Por ejemplo, aquí os propongo meter algunas reliquias de nivel alto que sean interesantes, como el símbolo arcano cristalino o el mapa de hemisferios, aunque debo decir que esta carta en la era olvidada no es tan sólida por el modo en el que se construyen los mapas, y realmente debería recomendar más antes que el mapa el reloj de oro, igual que recomendaba en la variante anterior. En la era olvidada pues puede ser una mejor opción, pero esta carta en ciertos mapas sí que puede ser bastante práctica, ¿no? Vamos a terminar mostrando un mazo que no sea mío, como siempre, para que veáis cómo otros creadores de mazos pueden aportar otras ideas diferentes a las que yo he propuesto. Sin embargo, debo decir que en caso de Úrsula concreto hay por lo general bastante consenso entre los creadores de mazos y todas las propuestas pues son bastante similares. Por ello únicamente os muestro una, que es la del legendario Start with the Nail, mazo Fast and Curious, rápida y curiosa, que sería una especie de mazo genérico para Úrsula. Y ya podéis ver que, si os fijáis, la estructura del mazo es bastante similar a las dos propuestas que he hecho yo anteriormente. Aquí lo que deberá destacar son qué cosas propone Start que yo no he propuesto en mis mazos. Como por ejemplo, él propone meter el desenterrar a los antiguos, carta que ya he dicho varias veces que no soy muy fan, pero que reconozco que tiene su potencial. Él, por ejemplo, sí que la tiene en mayor estima que yo, así que deberás tenerlo en cuenta. Y luego la segunda y última diferencia que tiene este enfoque con el mío es que apuesta más por las cartas de habilidad. Fijaos que él usa las mismas 8 cartas que yo he usado en mis mazos, pero le añade otras 2 más a 2 copias, que serán las agallas y la destreza manual, ya que intenta darle a Úrsula un poquito más de autodefensa. Tened esto en cuenta si veis que probáis con mis propuestas y veis que les falta algo de defensa en términos de voluntad, en términos de agilidad, pues si veis que eso falla, pues la solución puede ser esta, meterle estas cartas de habilidad para potenciarlas puntualmente. En mi experiencia debo decir que yo creo que mis mazos deberían de funcionar bien tal cual están aquí propuestos, pero en caso de que no lo sintáis así, veáis que le falta algo de defensa, pues tened en cuenta esta variante que propone Start with the Name. Como siempre, esta parte final creo que está muy bien para contrastar el trabajo que yo mismo he realizado preparando este vídeo con el trabajo que han podido hacer otros jugadores más experimentados que yo, y que contrastemos un poco en qué cosas estamos más de acuerdo y en cuáles no. Veis que en general las bases de Úrsula están bastante claras, ya que los staples están muy claros. Únicamente podemos igual no coincidir en el nivel de poder de una o dos cartas o en el equilibrio de cuántas cartas de cada tipo metemos, ¿no? Como siempre, tened en cuenta tanto lo que yo he ido comentando como lo que podéis ver en los mazos que proponen otros creadores de la comunidad. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre. Gracias por estar ahí y nos veremos en la próxima guía de construcción de mazos, donde hablaremos de nuevo de uno de mis favoritos, que es el contrabandista Finn Edwards. Lo dicho, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.